Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. En primer lugar, pues agradecer a la invitación de Socajas para preparar esta conferencia, en particular a Adriana, a Luz Karime y a Nicolás, que también contribuyó a los datos que voy a presentar a continuación. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, la pregunta es por la familia, ¿qué ha cambiado, qué perdura? Entonces, para intentar responder esa pregunta en el tiempo que tenemos a partir de ahora, vamos a estructurar una ruta de navegación. Primero, intentaremos dar unas coordenadas generales del contexto demográfico que nos van a permitir entender un poco los cambios en el contexto en el cual se inscriben los cambios que podemos ver en la familia. Luego vamos a hablar sobre las transformaciones en la formación y la disolución de las uniones, como una forma de aproximarnos a saber cómo ha cambiado la conyugalidad, en qué, pues ahora qué formas emergentes tenemos a partir de ahora, también con el fin de cuantificar algunos de estos cambios como parte de las herramientas que la demografía nos ofrece, para posteriormente centrarnos en los hogares, para ver un poco los cambios a nivel del hogar, qué perdura y qué cambia en la estructura de los hogares. Y finalmente quisiera plantear traer a colación una teoría que me gusta mucho para entender los cambios demográficos aplicados a la familia, que tiene que ver con la revolución de género incompleta, ¿no? Si es verdad que estamos en ese proceso o no, y en Colombia pues vamos a ver cómo estamos en ese proceso. Quisiera aclarar tres cosas. Que esta aproximación es una mirada demográfica sobre la familia. La familia es una unidad muy diversa que difícilmente es captada en los instrumentos que la demografía tiene para su medición. Por tanto, vamos a aproximarnos a la familia a través de los hogares, que no es exactamente lo mismo, porque los hogares es una unidad de medición demográfica y la familia supera un poco esos hogares, ¿no? Porque la familia puede estar constituida por personas que no viven allí en este hogar, y la medición de los hogares pues tiene en cuenta la gente que efectivamente está contabilizada en el momento de un conteo, de una encuesta. Entonces acá vamos a tomar la medida de los hogares para aproximarnos a la familia con la claridad de que no es lo mismo, ¿no? No vamos a circunscribir la diversidad familiar a una medición estadística o demográfica que evidentemente la supera, ¿no? Y vamos a reconocer que la familia o los hogares son al mismo tiempo una estructura que está condicionada por los cambios demográficos, es decir, los cambios que podemos ver en los hogares, pues son reflejo un poco de estos cambios estructurales de mayor alcance, pero al mismo tiempo la familia condiciona o influye en cambios demográficos particulares. Un claro ejemplo es la fecundidad, ¿no? La fecundidad pues está marcada en el contexto de decisiones reproductivas y familiares que van a tener un impacto directo en los niveles de fecundidad y lo que eso significa en términos de la tasa de reemplazo y bueno, todas esas transformaciones y desafíos que experimentamos actualmente como una sociedad que va camino al envejecimiento, ¿no? Y bueno, partiendo de esta aclaración, trataremos de, en esos 4 puntos, identificar los cambios y las continuidades. Para eso, quisiera que hiciéramos un ejercicio colectivo, de a medida que voy presentando estos datos, pues tratemos de identificar cuáles son estos cambios y cuáles son esas continuidades que podemos observar. Esto ya lo hemos visto en varias presentaciones, es un poco el contexto demográfico actual en una sociedad que va camino al envejecimiento. Empezamos aquí, esta primera barrita, no sé si esto tiene para señalar, ¿no, verdad? Bueno, en el 64 éramos alrededor de 17 millones de personas en Colombia y finalmente en el 2022 un poquito más de 51 millones. Entonces, en menos de 58 años hemos más que duplicado la cantidad de población en el país. Eso plantea grandes retos como parte del proceso de transición demográfica, que el crecimiento tiene que ver también, conlleva un cambio en la estructura de la población, ¿no? Pasamos aquí de este grupo azulito, de los niños menores de 15 años, se va reduciendo y por el contrario va ganando población los grupos adultos y adultos mayores de 60 años, que es la línea naranja, que hasta el 22, ayer veíamos una cifra que lo proyectaba hasta el 70, eso se va a invertir, la relación, las personas mayores serán más numerosas que los niños y la gente en etapa productiva.
Esto significa muchas cosas para la familia. Vamos a ver qué significa alguna de ellas. No sé, no. Ya. Este proceso de cambio hacia el envejecimiento, pues está explicado demográficamente por una teoría que se llama la transición demográfica, que nos muestra cómo el resultado hacia sociedades más envejecidas tiene que ver con un aumento de la esperanza de vida, que es la esperanza de vida del nacimiento, es un indicador de la mortalidad que me permite estimar cuánto se espera que en este caso las mujeres, vivan en ese momento determinado. Como ven, la línea naranja ha subido, más o menos a comienzos del siglo pasado, la esperanza de vida de las mujeres era alrededor de 40 años y también ya casi llegamos a los 80 años en el caso de las mujeres. Este aumento de la esperanza de vida indica que el país ha controlado la mortalidad. Estábamos en camino hacia un control de la mortalidad como parte de la transición demográfica que nos explica cómo pasamos a esta sociedad más envejecida, cómo sobrevivimos más, por eso estamos acumulando más personas en etapas mayor, reflejado en la esperanza de vida que va aumentando, y eso se da al mismo tiempo que disminuye la fecundidad. Entonces, hay una disminución fundamental de la fecundidad. Miren, por ejemplo, cómo en 1905 la fecundidad era alrededor de 7 hijos por mujer, y hoy por hoy, bueno, esto es al 2015, que es la última encuesta de demografía de salud disponible, está alrededor de 2 hijos por mujer, que es lo que en demografía conocemos como el nivel de reemplazo. Es el nivel de fecundidad que se requiere para que una sociedad perdure y sea estable en el tiempo. Un nivel por debajo del 2.1% significa que hay un riesgo de sostenibilidad demográfica porque las personas van a reproducirse menos, ¿no? Y no va a haber como un reemplazo en el tiempo. Esto plantea preguntas muy importantes para el tema de la familia y la conyugalidad, ¿no? Si vivimos más tiempo ahora, si antes, en 1900, solamente vivíamos hasta los 40 años, en promedio las mujeres, pues era muy fácil entender por qué solamente se casaban una única vez. Y empezaban muy temprano su experiencia conyugal y duraban toda la vida con una persona. Claro, a los 40 años ya era una persona vieja, ¿no? Esto ha cambiado de manera significativa. A medida que aumenta la esperanza de vida, también la posibilidad que tenemos de experimentar nuevos eventos conyugales, pues aumenta también, ¿no? Entonces, eso es un cambio fundamental en el contexto de la familia en Colombia, que nos va a permitir entender por qué tenemos esta diversidad de formas de conyugalidad y de conformación y disolución de nuevas uniones. Un poco para que veamos que la fecundidad, este nivel de fecundidad no se comporta igual en todo el territorio nacional. Hay unos comportamientos regionales muy importantes, por ejemplo, la región Caribe, pues con el nivel de fecundidad más alto actualmente, y las regiones como Bogotá o la Central, pues tienen las fecundidades más bajas. Aquí para traer algunos ejemplos, en el 2015 la tasa global de fecundidad de la región Caribe era de 2.5 y la de Bogotá 1.8. Y la región central 1.6, que son todo el eje cafetero, Huila, el Tolima y todas esas regiones tienen unas fecundidades muy, muy bajas, ¿no? Aquí tenemos ciudades como Medellín, que tienen una fecundidad absolutamente baja, tan similar a las fecundidades europeas. Francia tiene una fecundidad de 1.86 hijos por mujer, muy similar a la bogotana, y la región atlántica pues tiene unas fecundidades más altas de los países en vías de desarrollo, ¿no? Sin embargo, algo que no ha cambiado, a pesar de la reducción de la fecundidad, que es esta línea verdecita que vemos acá, que es lo que les mostré antes, entre el 86 y el 2015, vemos cómo esta fecundidad ha disminuido, ¿verdad? Esto contrasta, para los teóricos de la fecundidad, esto es como un comportamiento paradójico de Colombia, o del contexto latinoamericano en general. ¿Cómo bajamos tanto la fecundidad si no han cambiado las edades medias al primer nacimiento y a la primera unión, en cualquier formato, ya sea unión libre o matrimonio? Como ven, esto se ha mantenido estable, es algo que no cambia, contrario a lo que ocurrió en Asia o en Europa, que la reducción de la fecundidad se explica por una postergación de la edad del primer hijo. En Colombia no tenemos esto. En Colombia estas edades no cambian, por lo que ustedes muy bien conocen el embarazo adolescente o los embarazos más tempranos. Eso no cambia, entonces es una aparente contradicción. Entonces, ¿cómo si estas edades no han cambiado
¿por qué tenemos tan pocos hijos ahora? ¿Por qué la fecundidad es tan baja? Pues esto tiene que ver con la reducción en el número de hijos, ¿no? La gente ya no tiene 4 o 5 hijos, sino 1 o 2. Por eso se explica esta reducción de la fecundidad a pesar de no tener cambios en los calendarios de estos eventos demográficos, ¿no? Entonces, esto no cambia, para que apuntemos en la listica de las cosas que no cambian, pero la fecundidad sí cambia. Entonces, esta aparente tensión o contradicción es un poco lo que explica la complejidad conyugal y familiar del contexto colombiano, ¿no? También se reduce de manera significativa la edad a la primera relación sexual. Eso también ha cambiado. Esta edad sí ha cambiado. Ahora, esta edad es mucho más temprana. Las personas tienen relaciones sexuales o el inicio de su relación sexual más temprano, en este caso, teniendo en cuenta las mujeres de 25 a 49 años. Como ven, pasamos de una edad en el 90 alrededor de los 20 años al 2015 alrededor de los 17.5 años. Entonces, esta reducción tiene que ver también con una serie de cambios en las ideas, ¿no? De modernización, de transformación, de que la sexualidad ya, como ven antes, la sexualidad era un evento muy cercano a la edad, a la primera unión y al primer matrimonio. Es decir, yo tenía mi primera relación sexual casi con el que me casaba y con el que tenía el hijo, ¿no? Ahora, estos eventos se han separado, como se ve en el 2015, y por tanto, la sexualidad no está atada o no está vinculada necesariamente a los eventos de conyugalidad o reproducción. Entonces, es un cambio también importante vinculado con los procesos de transformación, de modernización, como algunos autores lo quieren llamar, ¿no? Sin embargo, esto esconde diferencias importantísimas, ¿no? La edad media a la primera unión, por ejemplo, entre las mujeres de 45 a 49 años, es muy heterogénea de acuerdo a la escolaridad. Por ejemplo, en las mujeres que tienen educación superior, esta edad media es alrededor de 25.3 años y en cambio las mujeres sin escolaridad es 18.8 años. Es decir, es aún más temprano, hay unas brechas en estas edades como una expresión clara de las desigualdades que tenemos en nuestro país. Esta brecha de 6.5 años significa muchas cosas. Significa estudiar una carrera y los impactos que esto puede tener más adelante en la vida laboral y productiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas edades reproductivas y de conyugalidad van a estar marcando, van a ser claves para entender los desempeños futuros en el mercado laboral o en la crianza también de los hijos también. Igual pasa con el nacimiento. Si tomamos en cuenta las mujeres en el 2015, las mujeres de 45 a 49 años, hay una brecha de 7.5 años entre las mujeres sin escolaridad y las mujeres con escolaridad superior. Las mujeres sin escolaridad tienen 19.2, o sea, la edad media al primer hijo fue a los 19.2. En cambio, las mujeres con educación superior es a los 26.7 años. Esta brecha de 7.5 años también es un indicador de estas desigualdades estructurales que tenemos que trabajar cotidianamente, ¿no? ¿Qué pasa con esto cómo se traduce? Ahora sí vamos a pasar al punto 2, de los cambios y continuidades en la formación y solución de uniones. Aquí vemos no sé si me pueden prestar para un señalador. ¿No hay? No, bueno. Bueno, vamos a intentarlo hacerlo así para orientarlos mejor. En este gráfico que tiene muchas líneas y muchas... Pero bueno, me gusta porque logra reunir en un solo gráfico elementos contextuales de elementos de esto, la conyugalidad. Por ejemplo, la primera línea negra continua corresponde a las mujeres en educación en unión libre. Del total de mujeres de 25 a 29 años, ¿qué porcentaje vivía en unión libre en comparación con las del matrimonio, ¿no? Entre más cercano a 100, quiere decir que casi todas prefirieron o vivían en unión libre que en matrimonio. ¿Cómo se ve? Del 76 al 2015, ese porcentaje ha aumentado, ¿no? De manera dramática. Es decir, este incremento pasó de 20%, que ya era un nivel muy alto de conyugalidad en unión libre, alrededor de un 70% en el 2015, ¿no? Entonces, ese incremento muestra una clara preferencia por la unión libre en comparación con el matrimonio, que se ha expandido en todos los grupos de escolaridad, no solamente en las mujeres más pobres. Usualmente en Colombia, la unión libre tradicionalmente estaba vinculada a las mujeres de menos recursos, ¿no? Por un tema de acceso a oportunidades, de costos del matrimonio, y era una situación más común en mujeres de baja escolaridad, ¿no? Sin embargo, ahora es una situación generalizada. Tanto las mujeres de baja escolaridad como las de alta escolaridad tienen un nivel muy importante de unión libre a cambio del matrimonio, ¿no?
Esto también coincide con la participación de las mujeres en el mercado laboral, que es la línea discontinua negra superior, indicando cómo también se ha incrementado la participación de las mujeres en el mercado laboral como parte de esa transformación social y como parte particularmente del incremento de la escolaridad de estas mujeres, ¿no? Que es la línea discontinua inferior, ¿no? Por ejemplo, miremos cómo en el 76 el porcentaje era solamente 1% de mujeres con escolaridad superior y en el 2015, con la encuesta de demografía y salud, tenemos que ese porcentaje llega a un poquito más, al 22%. Entonces, hay una entrada masiva de las mujeres en el mercado laboral, una entrada también masiva de las mujeres en la educación también, y esto pues va a generar cambios en la forma en cómo yo decido unirme con alguien, tal vez acuerdos un poco más libres, tal vez acuerdos que si estoy en una relación insatisfactoria pueda salir un poco más fácil de ellas, ¿no? Y esto contrasta con la reducción fundamental de la fecundidad. Entonces, en las clases de demografía que yo doy sobre fecundidad, la gente dice, pero ¿por qué tenemos tan pocos hijos? ¿Por qué estamos teniendo tan pocos hijos? ¿Por qué pasa con estas mujeres egoístas que no piensan en la patria y solamente piensan en ellas mismas? Y bueno, este tipo de discursos también circulan muchísimo a nombre de una causa demográfica, ¿no? Pero que no es tan cierto. Entonces, cuando vemos estos contextos, es posible entender por qué una reducción de la fecundidad. Una reducción de la fecundidad en el marco de un desempeño de carreras profesionales, de un Estado que poco colabora o poco ayuda al trabajo del cuidado, que eso ya está cambiando y transformándose, y aquí las cajas tienen un rol fundamental para contribuir a esas tareas del cuidado de la familia, que no sea solamente una responsabilidad de mujeres, sino sea una tarea colectiva, y que permita que ellas puedan entrar con más fuerza al mercado laboral y a la educación, y que no tengan que elegir entre una carrera profesional o mi participación en las dinámicas familiares, ¿no? Lo que pasa es esto, ¿no? Las políticas de conciliación básicamente es tratar de negociar un poco, ayudar a las personas con políticas que ayuden a que no tengan que elegir entre tener una carrera profesional o trabajar y la familia, ¿no? Entonces, con esto en mente, también el contexto legal se ha venido actualizando, ¿no? Por ejemplo, en el 76 se permitió en Colombia el divorcio civil. Antes del 76 nadie se podía separar legalmente, el divorcio no existía legalmente en el país. Fue solamente en el 76 que se permitió los divorcios legales, ¿no? Luego, en el 90, pues se reconoció la unión marital de hecho, la unión libre tuvo un marco jurídico que la protegía, antes tampoco tenía visibilidad clara en materia de protección de los derechos de la familia. En el 92 se permitió el divorcio religioso, se legalizó, y en el 2007 la unión de parejas del mismo sexo como unión libre también se reglamentó, y finalmente en el 2016 el matrimonio igualitario, que homologa a las parejas del mismo sexo la figura del matrimonio, pues también se da en el 2016. Como ven, una serie de transformaciones del marco legal como expresión de una serie de transformaciones del contexto social y de las dinámicas de familia, ¿no? Para que sigamos entendiendo esta pregunta por la familia, ¿no? ¿En dónde se dan estos cambios? Ahora vamos a ver qué pasa con la formación y solución de uniones. Este es un gráfico muy interesante de un análisis de historia, de trayectoria de vida, ¿no? Analizamos con dos encuestas, la encuesta mundial de fecundidad del 76 y la encuesta de demografía y salud, que son las dos únicas encuestas que tienen la historia de unión de las personas. Es decir, yo reconstruyo en esas encuestas, se reconstruyó de cuándo a cuándo se fue a vivir con alguien, si es matrimonio, unión libre, cuándo se separaron, tiene las fechas para poder estimar eso. Entonces hicimos un análisis biográfico de dos cohortes de mujeres que en el 76 tenían entre 40 y 49 años en ambas encuestas, es decir, en el primer caso tendríamos la cohorte nacida entre el 26 y el 36, y en el segundo caso la cohorte nacida entre el 65 y el 75, con la encuesta del 2015. Y lo que miramos quisimos calcular los tiempos medios que en esta ventana, desde los 15 a los 39 años, es decir, en 25 años, observarlas, qué había pasado con ellas, cómo había sido su trayectoria biográfica de conyugalidad, y vimos cambios muy interesantes, como pueden ver. Como pueden ver aquí en este gráfico, ¿cuál colorcito cambia de preponderancia? El morado, ¿no?
El morado corresponde, aquí está la etiqueta, el morado son el tiempo en estos 25 años que en promedio las mujeres pasaban casadas, ¿no? Entonces, como ven, se disminuye el tiempo que la cohorte en conjunto, toda la cohorte, sumando todos los tiempos de cada mujer en promedio, pasaron casadas. La soltería, es un poco raro la soltería, ¿no? No sabe uno si sí o si no, ya les voy a decir los valores exactos, pero también tiene una transformación, al igual que la unión libre. ¿Sí ven la unión libre cómo ha aumentado de manera preponderante también? Que es eso? Como curúa, ¿no? El curúa también aumenta de manera considerable, al igual que el amarillo. El amarillito indica el tiempo que se pasa en separada o divorciada, también aumenta de manera considerable, y también ha aumentado de manera importante el tiempo en unión libre, en segundas uniones o posteriores, ¿no? Es decir, antes también ocurrían, sobre todo como no estaba permitido el divorcio, pues las mujeres, las segundas uniones forzadamente tenían que ser en unión libre. O sea, ya existían segundas uniones antes, pero ahora se ha incrementado el tiempo, que es el fucsia, que las mujeres pasan en segundas uniones. La viudez, miren cómo ha disminuido, ¿no? Antes, el azulito que está aquí, las mujeres pasaban mucho tiempo en viudez por el tema del conflicto armado, de la historia que tenemos particular, también de una baja supervivencia de los hombres, de sus parejas, y como ahora esa viudez se ha disminuido de manera considerable. Entonces, estos cambios nos muestran... Ay, muchas gracias. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces, ¿cuáles son los valores? Pues el cambio en el matrimonio, pasamos ahora a tenerlo en cuenta, esta ventana 25 años en promedio, comparando las dos generaciones, se disminuyó 6.8 años de estos 25 años, ¿no? En viudez también se disminuyó 0.3 años, y en matrimonio de segundo orden o posterior, que es el cafecito también se disminuyó 0.1 años. ¿Cuál aumentó? La unión libre de la primera unión, el curubita, aumentó 3.8 años. Y el tiempo en promedio que pasan las mujeres separadas también se incrementó 1.1 años. Y la unión libre de segundo orden, 0.8 años. Y la soltería, finalmente, también hay un leve incremento del tiempo en soltería de 0.6 años, comparando las dos cohortes. Entonces, este gráfico de las biografías de las mujeres en las dos cohortes nos está indicando transformaciones importantes en la conyugalidad que está experimentando el país, muy vinculado a lo que les decía al inicio, con la mayor supervivencia, es decir, al saber que vamos a vivir más, al tener una perspectiva de vida mucho más amplia, decir, bueno, no pasa nada si me separo a los 25, a los 30, a los 40, a los 50 años y todavía voy a vivir 30 años más, pues me vuelvo a casar con otra persona o a unir porque ya no me quiero casar, porque no creo en eso, ya no, ese error no lo voy a hacer 2 veces, no mentiras. La gente dice ese tipo de cosas, ¿no? Lo que la gente dice en relación de sus decisiones reproductivas y conyugales, hay más heterogeneidad, ¿no? Esos análisis en los trabajos que hicimos también mostraban cómo hay más heterogeneidad en los eventos y las temporalidades de las experiencias conyugales, ¿no? Ahora tengo que usar 2 de estos. Uno de esos eventos muy interesantes es la separación y el divorcio, ¿no? Es verdad, siempre escuchamos por ahí que todo el mundo dice, ha aumentado el divorcio, ha aumentado la separación, la gente se separa, ya no se aguantan, todo el mundo se quiere separar y divorciar, mejor dicho. Hay como una cosa que circula en relación a la separación y el divorcio, pero veamos qué dicen los datos, ¿no? Con estimaciones de la encuesta de demografía y salud del 2015, que después de casi 40, 50 años volvimos a tener historias de unión para poder analizar esto de manera precisa. Y aquí hay una aclaración importante, es que estudiar la separación no es fácil, porque las mediciones transversales, como digamos, de momento, como el censo o las encuestas, te preguntan tu estado civil actual. Pero tú puedes decir, una mujer que se separó y está en una unión, dice que está unida, y no queda registro de que esta mujer fue separada, sino que para el censo, por ejemplo, es una mujer unida. Por eso el censo, para estudiar la separación y el divorcio, tiene un subregistro muy alto, que tenemos que usar encuestas como estas, que registren la historia para saber en qué momento se separó y poder tener estimaciones mucho más precisas sin importar el estado civil actual. Cuando hacemos esos análisis, vemos que Colombia tiene una tasa de separación y divorcio a los 10 años de duración, es decir, después de 10 años de haber empezado la unión, el nivel es de 3,52 separaciones por cada 1000 uniones, ¿no? Es un nivel
bastante alto, está por encima de México, de Georgia, Italia o España, pero todavía está por debajo de países como Noruega, los escandinavos, que son los que más se separan en Europa, pues todavía Colombia está casi llegando a ese nivel, ¿no? Sin embargo, el mapa nos muestra una heterogeneidad importante en relación con este comportamiento, ¿no? Los colores más intensos indican un nivel más alto de separación y divorcio, y los más claritos un nivel más bajo, ¿no? En concreto, por ejemplo, tenemos valores como los departamentos con el nivel más alto son Arauca, Chocó, Amazonas y San Andrés, que también coincide con los departamentos con mayor población racializada. Tiene algo que ver las prácticas de conyugalidad de estos grupos también, que pueden estar indicando algo sobre esto. Y los más bajos, Boyacá, Nariño, Huila y Santander. Por ejemplo, Arauca, aquí dijimos que el promedio nacional era 352, Arauca tiene una tasa de 464 y Boyacá una tasa de 216, o sea, es casi que el doble, ¿no? Hay una heterogeneidad importante en los departamentos en relación con la separación y el divorcio. Aquí incluimos separaciones y divorcio en una misma estimación, ¿vale? Una cosa importante aquí, ¿cuál es el acuerdo conyugal que más se disuelve? Si los matrimonios o las uniones libres. Entonces aquí hicimos esta gráfica, les voy a explicar un poquito de cómo se interpreta esta gráfica. Es una gráfica de supervivencia de las uniones. Todos y todas empezamos aquí casados, ¿verdad? En el momento cero, cuando empieza la unión, y vamos observando mes a mes a todas estas mujeres de la encuesta cuando se fueron separando, y vamos mirando la tasa, el nivel de separación y divorcio. Como ven acá, a medida que pasa el tiempo, la probabilidad de separación pues aumenta, ¿verdad? Aumenta de manera considerable, pero vemos dos cosas importantes en esta gráfica. Primero, que los matrimonios, que es el moradito, se separan menos que las uniones libres, que es el naranja, pero las uniones libres y los matrimonios, que son los colores más claros de la misma serie, tienen niveles más altos entre ellos. Es decir, ahora los matrimonios y las uniones libres más recientes se terminan más, o se disuelven en mayor intensidad que las de antes. Hay un cambio generacional en la separación y el divorcio. Efectivamente, los matrimonios de ahora se separan mucho más que los de antes, igual con la unión libre. La unión libre de ahora se disuelve mucho más que la de antes. Sin embargo, el matrimonio, como ven acá, es un acuerdo más sostenido, que dura más que la separación, que la unión libre, ¿no? Esto es importante en el momento de generar políticas de atención a las poblaciones, de saber su trayectoria y su vida conyugal, porque una separación y un divorcio implica una reconformación de hogares, periodos de desprotección donde los niños y las niñas de esos hogares pues no están protegidos por ambos padres, y pues requiere tomar acciones inmediatas, sabiendo que, por ejemplo, un perfil de mujeres de menos escolaridad en unión libre, pues es posible que tenga más probabilidad de separación, y ahí deberíamos intervenir de manera más expedita, ¿no? ¿Qué pasa con los hogares? Ya pasamos de la mirada individual, de la conyugalidad individual, ahora vamos a tener la mirada en las estructuras de los hogares, ¿no? Efectivamente, aquí comparando el 2000 y el 2015, vemos cambios importantes en las estructuras de los hogares, ¿no? Entonces, aquí tenemos las unidades, solamente para recordar. El unipersonal es el hogar donde estamos solitos. El nuclear biparental es donde están los dos miembros del hogar. El nuclear monoparental es donde está un cónyuge sin pareja, pero con hijos. Hay parejas sin hijos también. Hay extensa biparental, extensas donde viven los míos y otros de la familia, digamos, de primos, tíos, abuelos, ¿no? Hay también extensa biparental con los dos miembros del hogar, hay extensa monoparental con un solo miembro del hogar, y hay extensa también de parejas sin hijos, y también extensa con otros parientes que no son hijos, ¿no? Y la compuesta, donde conviven tanto familiares como no familiares en ese mismo núcleo familiar, en ese mismo hogar. ¿Qué cambio vemos importante? Que ya un poco se ha dicho en las estadísticas recientes, ¿no? Un aumento importante de los unipersonales, ¿no? Pasamos de 7.8 a 11.2, casi el doble. Esto es menos en 15 años nomás, ¿no? Que este es el periodo que estamos comparando. Lo nuclear biparental, miren cómo se ha reducido de manera importante, ¿no? De 38 a 33.9, aún así es el acuerdo más preponderante que todavía existe en el país.
Los nuclear monoparental también ha aumentado, aunque eso es un acuerdo conyugal o una forma de hogar que no era ajeno en Colombia. Siempre las familias extensas son una característica propia de nuestro sistema de hogares colombiano y latinoamericano, donde ya desde el 2000 era bastante alto y hoy también sigue bastante alto, ¿no? Importante también ver cómo ha disminuido la extensa biparental y bueno, esos son los acuerdos como principales que se han transformado. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando miramos los nucleares, los biparentales, ya sea nuclear o extenso? ¿Qué pasa? Uno creería que los hogares nucleares biparentales es como la persona que se va a vivir con su única pareja, es la única relación que ha tenido en toda la vida y siguen junticos, nunca se separaron. Pues no es tan cierto. Cuando miramos en detalle este comportamiento, me voy a pasar a este aquí para explicar esto primero. ¿Qué vemos acá? Que mirando únicamente a las mujeres, jefas o parejas del jefe del hogar en la encuesta del 2015, que vivían dos personas, ¿no?, con su pareja, miramos el número de uniones que éstas tenían y, por ejemplo, aunque sea nuclear completa y biparental, hay alrededor de 22-23% de mujeres que son en segundas o posteriores uniones. En realidad son familias lo que llaman reconstituidas, ¿no? Aunque sean nucleares y biparentales, no son la experiencia de una única familia que se fue a vivir y nunca se separó, no, son reconfiguraciones también, aunque también el porcentaje de única unión es importante, ¿no? Igual pasa en la pareja sin hijos, en la extendida completa y en la extendida con pareja sin hijos, pues también son esos acuerdos donde casi que al final de la vida yo pues me uno con alguien y por eso tenemos este porcentaje alto, casi del 45% de mujeres que están en una unión actualmente con una pareja, con otros familiares, pero que no están los hijos, por ejemplo la mamá o el papá, los hermanos, y están en una segunda o posterior unión. Entonces eso es algo importante también para destacar de las transformaciones de esto que llamamos hogar nuclear biparental, pues también tiene internamente una serie de transformaciones vinculadas con las segundas uniones o posteriores, ¿vale? Otra cosa importante aquí tiene que ver con formas emergentes de conyugalidad, ¿no?, de hogar. En este caso, las parejas del mismo sexo son una realidad en el país. Actualmente, según el censo, por primera vez permitió estimar las parejas del mismo sexo porque la tipología conyugal de la pareja, el jefe del hogar y la pareja, ya no asumía automáticamente que era el sexo opuesto, sino que se preguntaba y se declaraba. Es decir, ¿quién es su pareja en este hogar? Pues un hombre y una mujer, sin preguntarle si era la pareja o no, simplemente se ponía el nombre y la característica y luego se podía establecer si era hombre o mujer, pues se podía establecer este tipo de estimaciones. ¿Qué vemos aquí con esta estimación? Que en Colombia, actualmente, según el censo del 2018, tenemos alrededor de 48.483 hogares conformados por parejas del mismo sexo. Por supuesto, dependiendo del peso demográfico del departamento, pues hay más parejas, más hogares de este tipo de parejas en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, pero también son tipos de parejas que están presentes en todo el territorio. La línea naranja es muy interesante porque me dice qué porcentaje de estas parejas tienen hijos, están creando hijos, ¿no? Entonces, es un número muy importante que va de los niveles más altos, por ejemplo, en Vaupés, donde alrededor del 80% de esas parejas tienen hijos, y Bogotá, con el nivel más bajo, es decir, Bogotá es el lugar que tiene más hogares de este tipo de parejas, pero donde menos hay crianza. Es decir, la crianza en parejas del mismo sexo en Colombia es una cosa muy vinculada con lo regional. Y allí las cajas de compensación pues tienen una tarea importante en diseñar sus políticas para atender las necesidades de estas tipologías de hogar, ¿no? Algo similar ocurre con las personas en situación de discapacidad, también, según estos con información de Asocajas, a partir del sistema de compensación del 2022, pues vemos que el número de hogares donde al menos una persona que tiene una persona con alguna situación de discapacidad es alrededor de 2.361.000, es decir, corresponde al 16.6% de todos los hogares registrados en el sistema.
una cosa muy numerosa, 16 casi que la política debería tener como por definición en cuenta esta población, y también en algunos departamentos este porcentaje es mucho más alto, ¿no? Que en otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en departamentos como, uy, esto, bueno, se dañó. Departamentos como el Putumayo, pues este porcentaje en situación de discapacidad es muy alto. Bogotá a un nivel intermedio, Cauca también tiene un nivel alto de hogares que tienen esa condición, ¿no? Que también debería orientarnos, reconocer la heterogeneidad y la diversidad familiar y cómo, como hacedores y implementadores de política de atención a las familias, pues tenemos que tener en cuenta que es una realidad muy presente y que requiere el diseño de medidas específicas para atender a esta población. Finalmente, ya para terminar, quisiera hablarles sobre este concepto de la revolución del género incompleta, ¿no? Esas transformaciones para esas autoras, Paul Snyder, Berhard y Leppegar, mencionan que si bien las mujeres han entrado con fuerza al mercado laboral, a lo público, digámoslo así, a la educación, a formarse, a trabajar, con lo que eso significa para la transformación de la vida de una persona, los hombres no han entrado con la misma intensidad en lo doméstico, ¿no? Entonces, ella nos explica muy bien en este gráfico, volvió, muy bien, cómo funciona demográficamente, qué impactos tiene esto de la revolución demográfica, de revolución de género incompleta en el comportamiento de la fecundidad y también de la estabilidad de las uniones o de las familias, ¿no? En contextos como este, digamos, hay como tres escenarios. Hay un momento de alta fecundidad, ¿no? Esto no funciona. Un contexto de alta fecundidad donde los roles de género son muy desiguales. Aquí está el modelo del hombre proveedor, donde la mujer no trabajaba. En esos contextos que habían roles más especializados, llaman los teóricos, que la mujer se quedaba en el hogar cuidando a los hijos y el hombre trabajaba afuera, la fecundidad era muy alta. Sin embargo, a medida que estas condiciones de género se han transformado, ¿no? Ya hay más equidad, las mujeres entran con fuerza al mercado laboral, los valores, las ideas sobre la conyugalidad pues han cambiado, la equidad se considera como algo valioso. Esa fecundidad baja, porque es cuando las mujeres tienen que decidir entre las carreras personales o las familiares, entonces hace que la fecundidad baje o que también la estabilidad de las uniones también disminuya, porque hay transformaciones también. Sin embargo, esta teoría postula un escenario optimista donde a medida que se haga más énfasis en la equidad de género, donde hombres y mujeres trabajen en igualdad de condiciones, tanto en lo público, pero también como en lo privado, cuando los hombres entren al mercado, al trabajo doméstico y el cuidado en la misma intensidad que las mujeres lo hacen en lo público, es posible esperar un incremento de la fecundidad y un incremento también de la estabilidad familiar. Es decir, las mujeres en general se separan y se divorcian, o las familias en general, por razones de incompatibilidad, de tensiones que generan todo este escenario demográfico y político y social que vimos antes, ¿no? Entonces, me gusta esta teoría porque plantea como un escenario optimista de que eso es posible revertirlo, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que la fecundidad baja pues implica repercusiones importantes para la sostenibilidad demográfica de los países, pero se revierte con políticas de conciliación, con transformaciones en la equidad de género que haga que hombres y mujeres entren con igual intensidad en las dos esferas, en lo público y en lo privado. Sin embargo, pues, ¿qué vemos según la última encuesta de uso del tiempo del DANE? ¿Qué vemos acá? Que efectivamente está en color fucsia, bueno, como rosadito, el tiempo en la semana, al día, perdón, que en promedio hombres y mujeres dedican al trabajo extradoméstico, al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado vinculado con los cuidados y el trabajo en casa, ¿no? Los hombres, en la encuesta del 2016-2017, pues las mujeres en total, sumando los dos tiempos, trabajaban más, en promedio 1.53 horas más que los hombres. Las mujeres en lo doméstico trabajaban 6.55 horas al día y los hombres 3.24. Y esta diferencia con la pandemia se intensificó, ¿no? En la encuesta del 2020-2021, las mujeres trabajan 15.23 horas al día y los hombres 12.3 horas. Y el trabajo doméstico, miren cómo el trabajo no remunerado, cómo se ha agudizado esa brecha entre hombres y mujeres.
Las mujeres dedican 7.46 horas al día y los hombres solamente 3.06 horas. Mientras tanto, esa diferencia no es tan marcada ni tan fuerte en lo remunerado. Como ven, las mujeres también trabajan remunerado, un poquito menos que los hombres, pero no con esa brecha tan fuerte como lo hacen en el trabajo no remunerado, ¿sí? Entonces, la revolución de género en Colombia sigue bastante incompleta, por lo que dicen los datos al menos. Por supuesto que esto se agudiza si tenemos en cuenta diferencias por escolaridad, por condición social, por regiones. Entonces, es una tarea que tenemos pendiente. Tenemos que completar esta revolución de género para aumentar. Como conclusiones de este rápido panorama demográfico sobre la conyugalidad y la familia, pues vemos que hay cambios efectivamente en los hogares y en las dinámicas de conyugalidad, que persisten desigualdades interseccionales, no solamente entre los géneros, entre hombres y mujeres, sino también de acuerdo a condiciones sociales, a condiciones territoriales y a condiciones de poblaciones racializadas que son importantes marcar. Que tenemos unas nuevas formas, no son nuevas en la medida en que no es que no existieran antes, siempre han existido, pero ahora tienen un reconocimiento social, jurídico y están con fuerza en la escena pública, que es ineludible atenderlas y que están teniendo hijos, están participando de la crianza de las personas. Y finalmente pues nos queda por completar esta revolución del género en el país. Muchas gracias.